Hola amigos, bienvenidos a un video muy particular, distinto a lo que están acostumbrados a ver aquí en este canal. Como sé que muchos de ustedes están enfocados en hacer el programa de 33 días de perdón, que lo tienen aquí de manera gratuita en mi canal de YouTube, me pareció que subir un video explicando algún tema o dando alguna clase en profundidad era saturarlos de información porque ya están enfocados en ese otro contenido. Así que me pareció buena idea usar este espacio para contarles un poco el impacto que ha tenido el curso en mi vida, cuál es mi experiencia personal con el curso, cómo llegó a mi vida, por qué hoy me dedico a divulgarlo y demás. Más allá de la historia, más allá de lo anecdótico, creo que esto puede serles de ayuda, puede aportarles valor y ser de utilidad, porque en primer lugar, cuando uno comparte su propia historia, eso sirve para ejemplificar muchos conceptos del curso. En segundo lugar, también puede ser útil porque al compartirles partes del propio proceso de aprendizaje, ustedes pueden verse reflejados y identificar en qué momento del proceso se encuentran ustedes, o incluso encontrar información que les sea útil para trascender alguna etapa de su proceso de aprendizaje. En tercer lugar, creo que está bueno también compartir los resultados que uno ha obtenido porque eso puede serles de motivación a ustedes si es que están buscando lo mismo. La otra razón por la que me dan ganas de compartir esta información es porque muchos de ustedes me han preguntado justamente estas cosas: cómo llegó el curso a mi vida, cómo es que decidí dedicarme a divulgarlo. Y si bien hay algunas entrevistas que están aquí en mi canal sobre ese tema, me parece que está bueno que esté esta información en un solo video para quien le interese este tema, ¿no? Y además, cuando ayer venía pensando en hacer este video, justo una persona me preguntó efectivamente cómo llegó el curso a mi vida, y creo que eso lo tomé como una señal de que era una buena idea prepararles este contenido. Obviamente, cada camino es único, como dice el curso, es altamente individualizado, por lo cual no es necesario que nos andemos comparando. Lo que me pasó a mí no tiene por qué haberte pasado a vos. De nuevo, cada camino es único y está bien que así sea. Ahora, sí es verdad que el curso tiene un carácter universal y nos explica que hay un solo problema y una sola solución que nos trasciende a todos, porque además en esencia somos todos uno. Entonces, no es descabellado que se sientan identificados con muchas de las cosas que les voy a contar, o que más allá de las formas en que se haya manifestado algo en su vida, van a ver que en contenido hay algo que es común. Así que este video, como verán, no va a tener demasiada edición ni ninguna cuestión de citas en pantalla. Es más crudo porque quiero que tenga un enfoque más de charla de amigos. Así que sin mucho más, comencemos. Bien, lo mejor probablemente sea comenzar por el principio, cómo es que el curso llegó a mi vida. Más allá de el momento en particular y el cómo y el cuándo, me gustaría transmitir algo con lo que creo que se pueden sentir identificados. El curso llegó a mi vida en un momento donde yo no estaba feliz, no me sentía pleno. Y creo que esto es común a todos. El curso mismo nos explica que en la vida de cada persona llega un momento donde el sufrimiento se hace intolerable y que eso es lo que despierta la búsqueda espiritual. La historia misma del curso comienza así, cuando Helen y Bill en una charla, Bill de hecho dice, tiene que haber otra manera de relacionarse, porque la manera en que se estaban relacionando en ese ámbito laboral eh, no les traía paz a ninguno. Y bueno, Helen dice, bueno, yo te voy a ayudar a encontrar esa otra manera. Entonces creo que de una u otra forma, todos en algún momento decimos, no aguanto más, tiene que haber otra manera, acá hay gato encerrado, mándame algo. Bueno, las palabras pueden variar. Incluso el curso mismo admite que no siempre se dice con palabras. Es un, un gesto interior, ¿sí? De agotamiento, de no poder seguir tolerando la vida tal cual la concebimos. Así que en mi caso, eso no fue distinto. Lo que sí es particular es que probablemente les resulte sorprendente que en realidad, en ese momento de mi vida, yo tenía apenas unos 20 y pico de años,
no me había pasado nada dramático en la vida. Yo no había experimentado una pérdida ni una enfermedad. Muy por el contrario, no me faltaba nada en la vida, y no solo a nivel material, sino que tenía una vocación clara. Yo siempre me dediqué a la música y me iba bien con eso. Entonces tenía buenas relaciones. En los papeles, por así decirlo, realmente no me faltaba nada. Pero así todo, yo no me sentía verdaderamente feliz, verdaderamente pleno. Sí es verdad, y ahora en un ratito les voy a contar esto, de que yo desde muy chiquitito tenía una tendencia hacia lo espiritual, hacia la filosofía, y tenía ciertos deseos y anhelos de encontrar algo más de lo que el mundo me mostraba, ¿no? Pero más allá de eso, lo primero que les quiero transmitir es esto, ¿no? Que el curso llegó en un momento donde en mi corazón no había una verdadera plenitud, más allá de que todo parecía perfecto. De hecho, recuerdo el día en que salí a tomar aire y agradecer porque no me faltaba nada. Y me di cuenta, wow, tengo todo lo que quiero. Y en ese momento empecé a sentir un vacío en el corazón que me acompañó casi durante un año. Era levantarme a la mañana y sentir ese vacío en el corazón. Pero bien, eso es el contexto profundo. En lo más formal o anecdótico, yo el curso lo conozco cuando estaba en la universidad. De hecho, me lo menciona un amigo, Paul, no sé si estás viendo, te mando un gran abrazo, te quiero mucho, amigo, que era un compañero mío de la facultad, estudiábamos música juntos, y bueno, nos encantaba hablar de espiritualidad, de filosofía y de otras maneras de ver la vida, y él es una de las personas que me había mencionado un curso de milagros. Antes de eso, yo ya había escuchado del libro, por ejemplo, había leído El poder de la hora, y por alguna razón, o se empiezan a dar esas sincronías que ustedes seguramente también hayan experimentado, donde empiezan a haber nombrado ese libro en muchos lugares, ¿no? Y yo tenía una regla que no sé de dónde la saqué, pero era que si a un libro te lo mencionaban o lo veías 3 veces, lo tenías que comprar y leer. Entonces, bueno, efectivamente yo había leído El poder de la hora, y se mencionaba el curso de milagros, mi amigo Paul de la facultad también me lo había mencionado, lo había escuchado en 2 o 3 lugares más, entonces ya estaba en mi radar. Y el día concreto que llega el curso, yo estaba volviendo del banco. Había ido al banco a hacer no sé qué cosa, y estaba volviendo por la misma calle que volvía siempre. Yo no les voy a decir que escuché una voz audible que me dijo, pero sí me vino como mínimo un pensamiento que parecía ser externo, que me dijo simplemente: dobla a la izquierda. Cuando yo estaba llegando a una esquina para seguir yendo donde estaba yendo, dobla a la izquierda. Yo siempre tuve una apertura para con esas cosas y seguir esa intuición, entonces lo hice. Doblé a la izquierda. Pero obviamente quería volver al lugar donde estaba yendo, entonces doblé a la izquierda y retomé por la otra calle. En esa otra calle me encuentro de un lado una iglesia y del otro lado una librería donde se vendían libros. Y en el medio de la vidriera, literalmente en el medio, estaba un curso de milagros. Entré inmediatamente y lo compré. Y me lo devoré. Lo empecé a leer sin parar. Dios sabe que habré entendido. Y hasta recuerdo el día que terminé el libro de texto, ya un tiempo después, porque lleva su tiempo leerlo, y automáticamente llegar al final y volver al principio, porque dije, no entendí nada, vuelvo al principio. Pero bueno, en ese primer encuentro me pasaban 2 cosas. Sentía una atracción muy potente a leerlo, y había algo en mí que me decía: seguí leyendo, seguí leyendo, seguí leyendo. Y también había algo muy potente, que era que sentía que el libro me confirmaba cosas que yo ya pensaba o que traía de antes. De hecho, fue muy sorprendente porque yo, de adolescente y no tanto, cuando estaba en mi cuarto / estudio de grabación,
Yo escribía en las paredes frases que se me ocurrían, letras de canciones y demás, y algunas frases que escribí eh, luego eran muy parecidas a cosas que iba a encontrar en el curso. Algunas eran casi textuales. Pero tenía esa sensación de que el curso me estaba confirmando que todo eso en lo que yo creía era cierto. Yo siempre tuve desde pequeño un anhelo de que haya algo más. Yo decía, el mundo no puede ser solo esto. El ser humano no puede ser solo esto. Tenemos otras capacidades. La vida es otra cosa. Tenía canciones que hablaban de eso. Y cuando encontré el curso, fue como, qué bueno que no estoy tan loco. Bueno, por ahí sí estoy loco, de hecho sí, estamos locos. Y además que el curso puede ser completamente falso, no digo que sea verdad. Pero bueno, en ese momento mi experiencia fue, este libro me está confirmando todo eso que yo creía. Al mismo tiempo había una resistencia por el lenguaje cristiano, ¿sí? Y hay conceptos del curso que inevitablemente producen resistencias en nosotros. Pero como les dije, había algo que me seguía diciendo, seguí leyendo, seguí leyendo, seguí leyendo. El lenguaje cristiano al principio fue un choque, pero no es que me permitió, no es que hizo que lo dejara de leer, simplemente me hacía ruido. Ahora, la figura de Jesús no. De hecho, les cuento, voy un poco para atrás. Mis padres no me criaron religiosamente, me dieron absoluta libertad y yo por decisión propia a los 13 años decidí bautizarme, no por una verdadera convicción, sino más que nada por, qué sé yo, por ir a la comunión con mis amigos, que todos tenían esa religión, ¿no? No era mucho más que eso. Pero en esa época leí la Biblia y había cosas que sí me resonaban mucho, especialmente del personaje de Jesús. Entonces, yo ya sentía una afinidad por él, no así por toda la religión y el Viejo Testamento y algunas cosas de esa índole, ¿no? Después también, como les decía, desde muy pequeño yo sentía atracción por ciertos personajes, como por ejemplo San Francisco de Asís, o el Zaratustra de Nietzsche, o en ya asociados al arte y a la música, personajes de Beethoven, de Mahler, que de alguna manera tenían esta tendencia de la búsqueda espiritual y de trascender algo de lo corpóreo o lo físico para alcanzar un estado más elevado de existencia. Todo eso siempre a mí me atrajo. De hecho, yo en mi adolescencia leía bastante de filosofía y otros libros de espiritualidad por ahí más superficiales que el curso y no los hace ni mejor ni peor. Pero bueno, creo que el curso tiene más profundidad. Entonces, tampoco es que me resultó una locura el curso cuando lo leí por primera vez. Pero bueno, toda esa primera etapa, una lectura bastante voraz del curso, hice los ejercicios a lo largo de los años los he ido repitiendo, a veces siguiendo las instrucciones, a veces simplemente leyéndolos, y hay años que no lo hago, porque el curso mismo en ningún momento dice que hay que repetirlos más de una vez. Pero bueno, hubo años donde me sentí guiado a repasarlos y y así lo hice. Así que bueno, en esa época fue estudio absolutamente personal, cuando mucho lo comentaba con mi amigo Paul, que él también me recomendó y también por lo que yo pude investigar, tuve la suerte de también al ir leyendo el curso, eh, ir complementándome con algunas lecturas explicativas muy buenas, porque ustedes ya saben que hay muchos libros dedicados al curso, algunos creo que son muy buenos y otros, en mi opinión, no tanto porque creo que efectivamente distorsionan el mensaje del curso. Entonces, paralelamente en esa época, leí los libros de Ken Wapnick, de Gary Renard, y no mucho más que eso, pero realmente me dieron una base bastante sólida para la comprensión del curso. Obviamente lo leí muchas veces y lo sigo leyendo. Hasta el día de hoy creo que un solo año no le habré dedicado tiempo a la lectura del curso. Y estamos hablando de esto, habrá sido 2007. Habré empezado 2006, 2007, no mucho más que eso. ¿Sí? Entonces, desde ese año, yo hasta el día de hoy lo sigo leyendo. Solo hubo un año donde por ahí no le presté tanta atención,
pero sí, obviamente, seguía viviendo bajo sus principios, porque esa es la idea. La idea no es estar todo el tiempo leyendo el libro, sino aplicarlo y vivirlo. Pero bueno, esa primera etapa muy enfocada en mi propio estudio de manera personal o individual, como el mismo curso lo indica, porque ustedes verán que el curso en ningún momento dice júntense en grupos o va a haber un super maestro que lo va a explicar. Al contrario, el maestro es el Espíritu Santo y el curso en sí mismo debería ser suficiente para ponernos en contacto con él y que podamos ir aprendiendo de sus lecciones. Esto no significa que no podamos juntarnos y que no haya utilidad en que personas traten de facilitar el curso, si no yo no estaría acá haciéndolo. Pero sí es verdad que el curso promueve un estudio individual, ¿sí? A mí siempre me pasó, de hecho, que siempre fui bastante autodidacta, siempre tuve una tendencia a aprender las cosas por mis propios medios. Si están sospechando que esta es una tendencia egoica, están absolutamente en lo cierto, pero esto no significa que no pueda ser reencauzado hacia los propósitos de la salvación o para el propio proceso de aprendizaje. Esto el mismo curso lo explica. Todo lo que fabrica el ego se puede utilizar para un propósito mejor, dice el curso. Pero bueno, siempre esta tendencia más de autoestudio. Yo siempre fui medio reacio a recurrir a maestros, prefería aprender solo, prefería encontrar mis propias formas, ¿sí? No solo con lo espiritual, sino con la música misma o con todo lo que yo me dediqué a aprender. Obviamente ahora les estoy hablando de mi historia con el curso. Paralelamente está mi historia normal, donde yo era un estudiante de música, que se graduó, que empezó a dirigir orquestas, que empezó a dirigir coro, que se puso un estudio de grabación, que tenía una banda de música, que sacó 5 discos y en esos discos había citas del curso. O sea, todo eso es paralelo. Me casé, me divorcié, todo eso lo viví. Ahora me interesa contarles un poco más mi camino con el curso, ¿verdad? Entonces fueron bastantes años de lectura por mis propios medios y comentarlo con algún amigo y demás. No siempre con éxito, había amigos que pensaban que yo me estaba volviendo absolutamente loco y ahí aprendí que, que no siempre es bueno hablar del curso con otras personas. Pero bueno, esa fue una primera etapa. La segunda tuvo que ver cuando, o comenzó, si se quiere, cuando yo me empecé a abrir a, a estudiar el curso con otras personas, pero no en un rol de facilitador. Lo primero que hice fue sumarme a un grupo de estudio que ya tenía varios años aquí en Buenos Aires. Y como todo grupo de estudio, creo que lo más importante fue conocer a esas personas. De hecho, considero a algunas de esas personas que conocí ahí grandes amigos. Si bien hace mucho no nos vemos, les mando un saludo porque puede que haya alguno viendo. Y les tengo un profundo aprecio a todas las personas que conocí en ese espacio. Y como les decía, la importancia de los grupos tiene más que ver con el perdón que practicamos entre nosotros, cómo santificamos nuestras relaciones y el aprendizaje que nos brindan las relaciones. Lo más importante de un grupo de estudio no es tanto ir a leer el libro y teorizar y qué sé yo, sino la relación misma entre los integrantes. Lo que empezó a quedar en evidencia en ese grupo, al menos para mí, pero creo que para también las otras personas del grupo, es que claramente yo tenía una facilidad para comprender y transmitir lo que yo comprendía del curso, que puede estar errado, pero al menos errado no, cuando lo compartía sonaba convincente. ¿Sí? También empezó a quedar claro que tenía una muy buena capacidad para memorizar los pasajes y que me acordaba de lo que decía un capítulo, lo que decía el otro. Y si bien en ese grupo nunca adopté el rol de facilitador, siempre fui un miembro bastante activo que incluso cuestionaba algunas de las cosas que se proponían en ese grupo, porque por ejemplo yo recuerdo que se empezaba haciendo una meditación de Osho que decía que el cuerpo era un regalo divino y me tomé el trabajo de decir que el curso no decía eso, que el cuerpo no era una creación de Dios. Pero bueno, esa fue una etapa muy muy linda que luego yo después me mudé a otro lugar, entonces se me empezó a dificultar ir al grupo y demás. Pero esa fue mi primera etapa, o sea, perdón, mi primera experiencia abriéndome a compartir el curso con otras personas. Luego empezaron a aparecer las primeras
los primeros atisbos de que por ahí yo podía dedicarme a facilitar el libro, y sigo sin entender cómo sucedió esto. Probablemente le podría preguntar a la persona y me va a dar una buena explicación, pero hubo un momento donde una persona que también quiero mucho y que hoy sigue participando de los grupos de estudio, Jorge, te mando un gran saludo, donde esta persona me llama y básicamente me dice algo así como: me dijeron que vos enseñás el curso y me gustaría que me ayudes a comprenderlo. Yo le dije que en realidad no, que nunca lo había enseñado ni nada, pero que estaba dispuesto a juntarme con él, no en cualidad de, yo soy el supermaestro, sino de, bueno, de compartir mi comprensión y si podía ser de utilidad, genial. Entonces, no me acuerdo si una vez por semana o cada 15 días nos juntábamos en la esquina de casa en un bar de mala muerte a hablar del curso. También tengo recuerdos hermosos y fue un gran aprendizaje para mí también. Ahora, algo que me gustaría transmitirles es que yo siempre tuve una actitud de apertura para con estas cosas en el siguiente sentido, ¿no? De si alguien me pedía ayuda, bueno, dale, sí, vamos a intentarlo. No desde el lugar de ya yo me las sé todas, sino de, bueno, si por alguna razón vos sentís que yo te puedo ayudar, vamos a intentarlo. Y esto es un principio que está en el curso, ¿no? Entonces vean cómo ya aparecen algunas cosas. Seguir esa guía interna, esa intuición, responder a los llamados de un hermano, todo eso es esencial dentro de la práctica del curso. Entonces ahí se dio esta nueva etapa donde mi contacto con el curso, además de un estudio personal, era compartirlo con esta persona. Siguieron pasando los años y se terminó formando, gracias al pedido de quien actualmente hoy es mi pareja, un pequeñito grupo de estudio presencial de no más de 6 personas, donde había incluso personas que no conocían el curso o que estaban recién empezando y me pidieron que los ayude bueno, en ese proceso. Entonces durante algunos poquitos años nos juntábamos una vez por semana en este grupo pequeñito a hablar del curso. Y ahí también hay personas que quiero mucho. Bueno, obviamente mi pareja, Marce y su hermana, les mando un gran saludo. Y esas fueron las primeras personas con las que yo, bueno, efectivamente empecé a cultivar este aspecto de divulgar o compartir el curso. No sé si, no me nace decir enseñar, facilitar, a veces uno no facilita, dificulta, pero sí me nace divulgar, compartir, porque además yo soy consciente que puedo estar errado en mi manera de comprender el curso. Creo que no, y creo que lo estudio lo suficiente como para poder justificar muchas de las cosas que les comparto, pero yo lo vivo como un compartir y sobre todo como una manera de aprenderlo yo mismo, y eso doy fe que es así. De hecho, mi proceso de aprendizaje se aceleró muchísimo cuando yo me armo el canal de YouTube, y ahí queda confirmado otro de los principios del curso, que enseñar es aprender y que uno enseña para aprender. Pero bueno, paralelamente, yo seguía obviamente con mi vida, haciendo mi carrera, cada vez teniendo más éxito con mi carrera como director de orquesta. Y también paralelamente yo seguía nutriéndome de otros caminos, ¿sí? Si bien ustedes me habrán escuchado decir que es preferible enfocarse en uno, yo sí me di el lujo de seguir estudiando otras cosas, tratando de comprender en qué se parecen, en qué no, en qué nivel aplica cada cosa. Yo creo que si se hace con esa conciencia, puede ser de ayuda. Entonces, paralelamente me abría a otros libros, a otros textos, a otras fuentes filosóficas, de psicología, desarrollo personal, desarrollo de hábitos, otras fuentes espirituales, canalizadores como Darry Lanka, Lee Carroll, eh, con Ballard y Crayon, básicamente. Durante muchos años estudié mucho el mensaje de Crayon, que me ayudó muchísimo. De hecho, ese año donde yo no le presté tanta atención al curso, me enfoqué mucho en el mensaje de Crayon y me ayudó muchísimo en ese momento. Elki Balión, Edgar Tolle, Byron Katie, bueno, cosas de filosofía, cosas de psicología. Y bueno,
El curso de alguna manera resume muchas de esas cosas. Como yo les había contado, de hecho, yo ya de pequeño tenía una inclinación hacia ciertas cosas espirituales, trataba de meditar, trataba de tener proyecciones astrales, salir de mi cuerpo. em, Había estudiado todo lo que tenía que ver con el Merkaba, eh, cosas más del hinduismo, del budismo y todo eso de adolescente. Estoy hablando 15, 16, 17, 18 años. Hay muchas eh, reflexiones que hoy confirmo con el curso que yo me acuerdo que las tenía mientras estaba en el colegio y el profesor estaba explicando algo, yo reflexionaba de esas cosas que luego iba a encontrar en el curso. Em, Entonces, bueno, paralelamente yo me iba enriqueciendo con estas otras lecturas, eh, iba avanzando con mi vida profesional y hubo un momento donde efectivamente puse bastante énfasis en mi vida profesional y no es que descuidé el curso en el sentido de que lo seguía practicando y seguía haciendo mi camino espiritual predilecto, pero sí hubo algunos años donde em, estaba realmente enfocado en la dirección de orquesta y todo eso. Y eso es algo que de alguna manera también está sugerido en el curso, ¿no? De que uno tiene que vivir la vida desde el punto de vista del ego para darse cuenta a dónde lo lleva. Ese contraste es muy importante. Por eso es raro, y en esto quizás mi caso es un poco anómalo, que una persona de veintitantos años se aboque al curso, porque en general uno llega cuando intentó mil cosas en la vida y se da cuenta de que al final ninguna lo terminaba haciendo feliz. Eh, Generalmente un adolescente, una persona de 20 años piensa que tiene todo el mundo por delante, toda la vida por delante, que puede hacer lo que quiera y tiene esperanza de que eso le va a traer felicidad. Entonces no es tan normal que un adolescente o un veinteañero se ponga a leer un libro que además es gigante, vamos a llamar aburrido, complejo, que básicamente le dice que todo lo que valora es una ilusión. ¿Sí? Así que en eso es bastante particular mi caso, pero cada vez hay más gente joven que se aproxima al curso. Pero bueno, esos años yo estaba muy abocado a la música, logrando establecerme y tener más o menos la vida que yo quería cumpliendo esa vocación. Y obviamente yo en el fondo estoy siendo absolutamente resumido todo lo que les estoy contando. Yo tuve muchos aprendizajes espirituales y de perdón muy importantes, dirigiendo orquesta, teniendo experiencia relacionándome con gente de las orquestas o de los coros. Realmente la vida misma se vuelve un escenario de aprendizaje cuando uno eh, estudia el curso, ¿no? Pero la cuestión es que antes del 2020, efectivamente yo estaba muy enfocado en la música y eso hizo que dejara el grupo de estudio, que dejara de tener estas reuniones personales y si bien seguía practicando el curso para mí, estaba realmente enfocado en, en mi vida egoica, por así decirlo. Y esa etapa fue básicamente el preámbulo que luego me lleva a armar este canal de YouTube. Pero antes de llegar a ese punto, me gustaría también contarles que no fue todo color de rosas con el curso. Si bien fui muy constante a lo largo de los años, hubo etapas de mayor resistencia, hubo etapas donde sí, por ahí lo leía, pero era reticente por ahí a cierta práctica o a cierta aplicación. También hubo una etapa muy importante que me gustaría compartirles porque creo que puede ser útil, donde creo que había un malentendido con respecto al siguiente punto. Ustedes ya sabrán que el curso dice que el mundo es una ilusión y que el cuerpo no existe y todo eso, y nos explica que son fabricaciones egoicas con el propósito de negar nuestro verdadero ser y de negar a Dios, etcétera, etcétera. Uno de los malos entendidos más comunes y que yo mismo también caí en eso y tardé su buen tiempo en salir de eso, fue en entender que el mundo era una ilusión, pero aún así catalogarlo como malo. Ah, es una ilusión, entonces es malo. Por lo tanto hay que rechazarlo, hay que
negarlo. Y si bien el curso efectivamente dice que hay un sentido en el que hay que negar el mundo, también hay otro lugar donde nos explica que es prácticamente imposible negar las experiencias del cuerpo en el mundo y que los que se dedican a eso se dedican a una forma particularmente inútil de negación porque no es necesaria. Entonces, durante un tiempo tuve como una actitud de rechazo hacia el mundo, lo cual es muy, muy feo porque uno efectivamente quiere seguir en el mundo, si no, no estaría, pero tampoco lo disfruta porque lo ve como algo malo. Y el curso nos dice que no es ni bueno ni malo, simplemente es irreal. Pero no solo eso, sino que el curso además te dice que ese mundo, ese cuerpo ilusorio, esas relaciones ilusorias, se pueden poner al servicio del Espíritu Santo, se pueden poner al servicio de los propósitos del amor. Entonces el curso lo que te está pidiendo es que le cambies el propósito al mundo, que le cambies el propósito que le das a tu cuerpo. Y cuando pude realmente comprender e integrar eso, ahí pude empezar a avanzar más profundamente en la práctica. Este es un tema que me gustaría clarificarlo en algún video para hablarlo más en profundidad y sustentarlo con las citas del curso. Pero por lo pronto, eh, entiendo que hay etapas donde uno cae en esto. El curso mismo hay un lugar donde lo describe, ¿no? Y después, a mí no me pasó tanto, pero lo comento ya que estamos en tema, de que a veces pareciera que las cosas pierden un sentido. Si todo es un ilusorio, ¿qué sentido tiene? Bueno, tienen un sentido y el curso nos explica cuál es el sentido y cuál es nuestra función aquí, por más que sea ilusoria. Y nuestra función sigue siendo extender el amor mediante el perdón, mediante los milagros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el curso de hecho literalmente dice, no pienses que no tienes una función especial aquí. Pero es muy normal pasar por esas etapas donde rechazás el mundo porque entendés que el hecho de que sea ilusorio es que es algo malo, donde le perdés el sentido. Después hay una etapa donde uno quiere compartir lo que está aprendiendo con el curso, pero lo hace de una manera un poco fanática, o lo hace para sentirse mejor o especial, o sea, mejor que los demás y por ende especial. A veces se puede utilizar para tratar de hacer sentir a otro que no entiende nada de la vida, ¿sí? Entonces, esas etapas son bastante comunes. eh, Hay etapas de mayor fanatismo, donde uno se lo quiere contar a todo el mundo y no sé, man, o sea, practicalo vos y si te sirve joya y cuando alguien te pregunte, che, ¿qué estarás haciendo que te veo tan en paz? Ahí se lo contás, ¿no? Yo también tuve que aprender eso, yo sé que suena contradictorio porque ahora tengo un canal de más de 100.000 personas, pero hubo una etapa donde yo le quería contar el curso a la gente, pero por ahí la gente no lo quería escuchar, entonces no tenía demasiado sentido. Esas charlas nunca terminaban del todo bien. Entonces aprendí a aceptar que ese era mi camino, que no era el camino de todos y que estaba perfecto que así sea, ¿no? Pero bueno, estamos en el punto donde yo estoy dedicado a mi carrera musical, me estaba yendo muy bien y les voy a contar la anécdota porque es bastante divertida, aunque se las voy a contar eh, de manera resumida. Hubo una segunda etapa de insatisfacción donde a pesar de que muchas cosas funcionaban bien, yo volví a sentir esa especie de dolor en el pecho de insatisfacción. Eso tuvo en gran parte que ver o estaba asociado a ciertas cosas con mi pareja y detalles en los que no voy a entrar ahora, pero hubo como una segunda etapa donde me di cuenta que tenía que seguir profundizando en algo que no estaba sanado o liberado ahí. Pero la cuestión es que en esa etapa redoblé esfuerzos, no solo con la lectura y la práctica del curso, sino con de empaparme también de otras herramientas, especialmente muchas ligadas al desarrollo personal, que me sirvieron mucho, como la comunicación no violenta, o temas de desarrollo de hábitos, o distintas ramas de la psicología, o distintas variantes de la psicología que me interesaban mucho. Y, y en esos años incorporé tanta información
que hubo un momento que dije, yo necesito empezar a compartir esto, porque si me lo quedo solo para mí, se me va a pudrir adentro. Literalmente esa era la sensación. Y la anécdota es la siguiente. Yo en ese momento estaba como director de una banda sinfónica de personas no videntes, ¿sí? La Banda Sinfónica Nacional de Ciegos aquí de Argentina, un trabajo que realmente fue un gran desafío y un gran aprendizaje. Y mal que mal estaba teniendo una buena vida estable en cuanto a mis recursos económicos y demás, que como músico no siempre es tan fácil de lograr eso, ¿no? Em, y pasó lo siguiente. En enero del 2020, yo estaba literalmente hablando con mi jefa de todo lo que íbamos a hacer ese año con la orquesta. Y no había ningún indicio de que yo me iba a quedar sin ese trabajo. Estaba de vacaciones, estaba de viaje, estaba en Córdoba. Y un día me levanto con un pensamiento. ¿Cómo sería mi vida si yo no tuviera más este trabajo? Si no me dedicara más a la música. Y uno de los hábitos que yo tengo incorporados es escribir en un diario distintas cosas. Entonces esa mañana me senté a escribir. Y empecé a contestar esa pregunta. ¿Qué haría si yo no tuviera este trabajo? Y lo primero que me nació fue expresar que quería compartir todo lo que a mí me hacía bien, ¿sí? No solo el curso, al contrario, por ahí tenía más una inclinación a compartir otras cosas porque sentía que el curso era algo demasiado personal, entonces em, me dieron ganas de empezar a compartir cosas más ligadas al desarrollo personal y demás. Entonces, bueno, me puse a escribir todas las cosas que me gustaría hacer. También estaba a compartir el curso, pero en ese momento era lo que menos por ahí me estaba llamando la atención. Entonces, literalmente yo un lunes estaba hablando con mi jefa. Lunes, martes, no me acuerdo exactamente el día. La memoria puede fallar, pero yo un día estaba hablando con mi jefa. Al otro día me levanto, escribo en el diario que yo quería empezar a dedicarme a divulgar todas las herramientas y la información que a mí me hacía tan bien. Y al otro día de escribir eso, suena el teléfono y me dicen que no me van a renovar el contrato. Sin ningún tipo de explicación. Obviamente mi ego reaccionó. Bueno, practiqué el perdón y me acuerdo que me di un día para estar enojado. Porque lo vivía como una especie de injusticia, pero al mismo tiempo había algo que ya me decía, Martín, lo pediste, lo tenés. Y esto es algo que también a mí ha atravesado mi vida. Tener pensamientos de, cuánto me gustaría dirigir tal cosa, cuánto me gustaría tener un coro y que suene el teléfono con una oportunidad. De hecho, la semana pasada que volví a dirigir un concierto fue literalmente así. Yo estaba completamente negado a hacer nada de la música. Y en el momento en que dije, me gustaría volver a hacer algo, y con esa orquesta, efectivamente se abre la oportunidad para dirigir esa orquesta. Pero bueno, sea como sea, se dio esta situación. De repente me vi en ese lugar de no tener trabajo, con todo el camino abierto para empezar a dedicarme a lo que yo mismo había dicho que quería empezar a dedicar. Tuve la idea de hacer un taller presencial que se llamaba El Poder de la Calma, que eran todas técnicas para relajarse, para encontrar paz interior. Algunas cositas del curso tenía, otras cosas más basadas en la neurociencia o en técnicas de meditación y qué sé yo. Pero bueno, paralelamente yo también tenía que buscar de qué iba a vivir. Si bien tenía algunos ahorritos, no mucho, pero los tenía, también empecé a tener otras posibilidades en la música. Y yo en ese momento me di cuenta de algo, que es como que la música era un mar del cual yo quería salir y venía una ola y me volvía a meter. Siempre me daba esa sensación, como que yo decía, me encanta la música, amo, pero en el fondo sé que quiero hacer otra cosa. Y cada vez que quería salir había algo que me volvía a atraer. Esa era mi experiencia, no era así, pero así lo vivía yo. Entonces me empezaron a surgir otras oportunidades y demás. Y el día que yo iba a hacer ese taller de La Paz de no sé cuánto, aparece la bendita pandemia
y la cuarentena en Argentina. O sea, el día que yo iba a hacer el taller, se anuncia la cuarentena. Obviamente no lo pude hacer. Ese momento fue el segundo golpazo que recibo con respecto a mi carrera musical, en el sentido de, yo en enero pensé que tenía un trabajo de la música, ya no lo tenés más. Bueno, puedo hacer otras cosas de la música, se viene la pandemia, se viene la cuarentena, listo, no vas a hacer más música ahora. Obviamente podría haberla hecha de mi casa, yo me podría haber dicho, bueno, me voy a poner a grabar un disco en mi casa. No me nació eso. ¿Qué me nació? Ponerme a hacer videos de desarrollo personal, dar talleres de desarrollos de hábitos. Y cuando doy la primera clase, que era la primera vez que yo hacía algo así, hice un Zoom como los que hago ahora del curso, pero lo hice sobre desarrollo de hábitos. Y cuando termina la primera clase, literalmente hago así. ¿Cómo no hice esto antes? Me encantó. Me encantó más que, no sé si más, pero tanto o más como dirigir una orquesta o como dar un concierto, tocar con mi banda o lo que sea. Me encantó, me encantó, me encantó. Yo de chico había tenido una tendencia por la educación. De hecho, cuando yo estaba terminando el colegio y tenía que elegir una carrera, yo estaba entre dos opciones: dirección de orquesta, composición y dirección coral, o ciencias de la educación. Pero la decisión fue evidente y también se dieron una serie de sincronías que ahora no les voy a contar, pero realmente yo estaba todo el día haciendo música. Claramente era la decisión correcta. Pero, evidentemente, la idea de educar siempre fue algo que a mí me atrajo. Y es un pequeño detalle: mi madre, cuando terminó el colegio, estuvo en la misma dicotomía, si estudiar ciencia de la educación o seguir con su carrera de piano, y ella eligió educación y yo elegí la música. Entonces, bueno, ahí me doy cuenta de que eso me encantaba. Me encantaba, me encantaba. Y me empecé a dar cuenta de que algo de pasta para hacerlo, pasta en el sentido de capacidad, tenía. Porque evidentemente a la gente le servía, le gustaba. Y en ese punto yo ya tenía un bagaje muy importante de conocimientos con respecto a edición de video, manejos de redes sociales, porque yo filmaba los videos de mi banda, grababa los discos de mi banda y producía el sonido, entonces tenía los equipos, tenía el conocimiento. Al tener muchos proyectos musicales yo sabía manejar las redes, había diseñado páginas web, había hecho diseños gráficos, entonces ya tenía un bagaje importante. Y obviamente, al no ponerme nervioso al dar un concierto para 1000 personas, 500 personas, lo que sea, y dirigir una orquesta de 50, 60 personas, claramente había algo de subirme a un escenario que yo tenía más o menos masticado y no me generaba ni nervio ni incomodidad. De hecho, obviamente me gustaba, ¿no? Entonces todo eso fue también parte del bagaje que yo apliqué cuando empecé a hacer efectivamente el curso. Pero bueno, la cuestión es que ahora viene la próxima etapa, que es la del canal de YouTube, porque básicamente yo estaba haciendo estos talleres de hábitos y buscando, me acuerdo que desarrollé todo un plan de desarrollo personal que tenía todas las herramientas que yo conocía estaban combinadas ahí. Y era un plan con una estructura, con ejercicios, todo, pero más apuntado al desarrollo personal. Y yo estaba muy copado con eso, y además nada, encerrado en mi casa, porque acá en Argentina la cuarentena duró un montón de tiempo. Y ahí Mariana, mi pareja, me dice, bueno, sí, todo muy bien con eso, qué sé yo, pero ¿por qué no te pones a hablar del curso de milagros? Que en el fondo, ella me dijo, vos te lo sabés de memoria, no es que me lo sé de memoria, pero efectivamente tengo buena memoria. Y lo explicás bien y qué sé yo. Yo tenía ganas de compartir eso, pero todavía lo veía como que no sabía si estaba listo para eso, o dije, aparecieron esos miedos de, la gente va a pensar que estoy loco, o también apareció eso de, ¿quién soy yo para hablar del curso, viste? O sea, ¿qué sabés vos? Bueno, tuve que hacer todo un trabajo con respecto a eso, y justo en ese momento estaba haciendo un taller online de oratoria, y ahí una persona dijo algo que me impactó y fue lo que también me terminó de animar, que básicamente dijo, sí, vos podés decir lo mismo que otras personas, vos podés hablar de lo mismo,
pero hay personas que necesitan escucharlo de vos y que la forma en que vos lo vas a decir le va a servir a esas personas. Entonces, no prives a esas personas de eso. Y ahí me animé a hacer el canal de YouTube. Obviamente se me metió el ego y un montón de cosas y hubo que hacer un trabajo y lo tengo que seguir haciendo. Y lo sigo haciendo. Pero bueno, ahí empezó la etapa de publicar los primeros videos. Y parte del trabajo fue decir, bueno, yo voy a hacer esto porque realmente quiero aprender este curso y quiero practicarlo y disfruto de divulgarlo y demás. Bueno, esa historia probablemente ustedes ya la conozcan, ¿no? En muy poco tiempo el canal llegó a miles de personas, creció rapidísimo. Si no me equivoco, es el canal, al menos en español, que, que más rápido creció en la historia de YouTube dedicado al curso, ¿no? Ningún otro canal llegó a estos números tan rápido. Uno no es ni mejor ni peor, no me hace ni especial ni nada. Eso es un hecho, digamos, o sea, observable y medible. Pero bueno, ¿por qué les cuento esto? Porque evidentemente al suceder eso, empecé a dedicar mi vida exclusivamente a esto. Hoy por hoy, yo dedico mi vida a divulgar el curso y la única otra actividad que mantengo es, la única otra actividad musical es conservar el coro, un coro vocacional que dirijo, que hacemos música rock en formato coral y es la única actividad que mantuve como para despuntar el vicio de la música. Como les comenté recién, cada tanto surge algo, hace poco de un concierto, o sea, como les comenté, la semana pasada dirigí un concierto orquestal, pero de hecho hubo muchas oportunidades musicales que dije que no. Me ofrecieron dirigir conciertos y dije que no tenía ganas porque realmente estoy muy enfocado en esto. ¿Por qué? Porque lo disfruto, porque me apasiona, porque me encanta, porque la paso muy bien y porque además le da forma a muchos valores que yo tengo con respecto a cómo quiero vivir mi vida, ser libre, abundante, poder ofrecer algo de servicio que ayude a mis hermanos. Y en esta actividad todo eso que yo anhelo eh, se consuma. Y un pequeño paréntesis, no era tan distinto lo que yo quería hacer con la música, o sea, no fue tan traumático pasar de la música a enseñar el curso porque el fondo de hacer música no era tan distinto. Yo quería hacer música porque quería aportarle alegría y esperanza al mundo y creía que la música te podía conmover al punto de cambiar tu vida y yo comparto el curso por la misma razón, ¿no? Obviamente tuve que hacer un proceso de duelo, ¿no? De dejar ir ese ego, ese personaje Martín músico, que se reemplazó por el personaje Martín youtuber del curso de Milagros, que también sigue siendo ego, también sigue siendo personaje, ¿no? Pero bueno, no es pecado, todo eso se puede poner al servicio del amor, ¿sí? Pero bueno, ahí empezó esta etapa de compartir el curso mediante estos medios y hoy me dedico exclusivamente a esto, generando, como ustedes habrán visto, contenido todas las semanas, dando talleres virtuales, que tengo 2 por semana, un grupo de estudio cada 15 días, las sesiones individuales y todo eso fue un proceso, ¿eh? Abrirme las sesiones individuales, yo tenía mucha resistencia al principio, tuve una buena charla con Jesús donde le terminé diciendo, bueno, si vos necesitas que yo ayude con esto, vos mandame a quien me quiera mandar y yo voy a decir que sí. Y ahí empezaron a llover las sesiones. Y bueno, también doy todos los talleres presenciales y eso me ha permitido viajar por el mundo y conocer cientos de personas, miles ya de personas. Y la verdad que eso ha cambiado mi vida para mejor y ahí esto ya me deja pie para empezar a hablar del impacto que ha tenido estudiar el curso en mi vida. Lo que les puedo decir es que esa sensación de vacío, esa sensación de insatisfacción desapareció, sin duda. Yo siempre viví con una cierta sensación de exigencia donde nunca nada alcanzaba. Eso en la mayoría de los casos desapareció. Puede haber alguna punzada de eso con alguna actividad, pero en general puedo disfrutar muchísimo más de las cosas. Y esa es la gran paradoja, que el curso te está diciendo, esto no es real.
pero en ese reconocimiento y al darle un buen propósito lo terminás disfrutando más, aunque sea ilusorio. Disfruto mucho más de las cosas, me siento mucho más cercano a los demás, a mis amigos, a mi familia. No digo que no tenga lecciones de perdón, no digo que no haya conflictos en algunos frentes. Bajo ningún aspecto estoy diciendo eso. Mi vida no es ni perfecta ni está libre de lecciones. Por favor, que no se malentienda. Pero he empezado a valorar mucho más el concepto de amistad y a disfrutar muchísimo más eh, la amistad. Eh, Sin duda experimento mucho más amor eh, proveniente de todos ustedes y de la gente con la que me relaciono. Fue muy lindo volver a la orquesta la semana pasada, porque yo hace 7 años que no dirigí esa orquesta, y el recibimiento y el amor que sentí en el recibimiento fue muy lindo. Las experiencias que tengo con la gente del coro, o sea, realmente hay un ida y vuelta más fluido en mis relaciones y mucho más amor. Hay una mayor sensación de gratitud, de libertad, experimento muchísima más abundancia, pero no en lo económico o material, sino una sensación de que no falta nada. Vivo con mucho menos miedo, mucho más confiado. Yo esto es algo que siempre traje, yo siempre sentí que las cosas siempre terminan saliendo bien, y si no, siempre se puede aprender. Pero hoy todavía confío más en eso todavía. Por eso esa actitud bueno, bueno, dale, sí, hagámoslo, la tengo mucho más acentuada. Y así se dieron todos los viajes. ¿Querés venir a México a dar un taller? Y la verdad que nunca he ido a un taller presencial de nada, pero sí, vamos. ¿Querés venir a Venezuela? Que, perdón, aquí en Argentina es como que, porque el Venezuela es un caos y qué sé yo, bla, bla, bla. Y todo el mundo me decía, no vayas, no vayas, no vayas, porque es peligroso. Sí, dale, vamos. ¿Sí? Es un país hermoso que ahora vuelvo en febrero. Es el primer país al que voy a volver tan rápido, ¿sí? Así que pronto nos vemos ahí en Venezuela. Entonces hay mucha más confianza, y no digo que no haya desafíos, no digo que no haya obstáculos, no digo que siempre salga todo bien, pero esa sensación de que al final todo va a llevar a un beneficio está mucho más presente, y eso me lleva a vivir con menos miedo, con mucha menos culpa, pero no desde un lugar psicopático, no me importa nada, sino de poder ser compasivo conmigo mismo y comprender que lo que hago sin amor es justamente una falta de amor y es miedo, ¿sí? Bueno, ni hablar que me ha dado muchísimas herramientas para lidiar con mi mundo interior, ¿sí? Mi mente se ha calmado muchísimo, muchísimo. Emocionalmente me siento mucho más firme. De hecho, hace 2 años estoy atravesando una situación personal extremadamente difícil para lo que es la vida en este mundo. Y si bien es difícil y es duro, me sigo sintiendo en paz y feliz y pudiendo hacer mi vida, ¿sí? Y no siento que esa situación me ha chupado y quitado las ganas y la energía y demás. De hecho, hasta por momentos puedo llegar a ver esa situación con gratitud. Y de nuevo, no quiero romantizar, no es todo color de rosa. No digo que estoy siempre feliz, no digo que no me enojo, que no grito, que no puteo. O sea, no les quiero vender pescado podrido. Lo que les estoy diciendo es que hay mucho más de todo eso. Hay mucho más de todo eso. Lo que también me queda absolutamente claro es que hay situaciones que si yo no tuviera el curso las hubiera manejado infinitamente peor, que se hubieran convertido en el infierno, o que me hubieran destruido, o que me hubieran dolido infinitamente más. Entonces creo que también el curso me ha dado herramientas para transitar mucho mejor todas esas situaciones o vivencias. Después, y esto es paradójico, ¿no? Creo que me he vuelto una persona mucho más asertiva, mucho más capaz de comunicar, pero no así por YouTube, sino al charlar con otras personas. En el sentido de que he aprendido a poner límites, cosas que a mí en su momento me costaba muchísimo. Y es paradójico, porque uno pareciera ser que en el curso dice, no, pero el amor no tiene límites y el amor no dice que no. Bueno, pero esa es la gran paradoja, que en la práctica, en nuestro día a día, tenemos que, a veces, o mejor dicho,
a veces nuestra manera de experimentar el amor o de expresar el amor es poner un límite sano para todos los involucrados, y aprendí a hacer eso con el curso. Entonces aprendí a comunicarme mejor en mis relaciones. Obviamente hay algunas relaciones que siguen siendo difíciles y donde a veces no me comunico bien y te mando a la mierda. No, bueno, por ahí estoy exagerando un poco, pero, pero eso ha mejorado muchísimo, ¿sí? Me siento mucho más feliz. Es tan simple como eso. Me siento mucho más feliz. A veces pienso que por ahí es pura suerte, que todo esto es una locura, que el curso es falso y que tuve la suerte de hacer esto, y aunque sea falso, que a la gente le gusta, y bueno, puede ser, no lo sé. Pero no creo, no lo creo, porque ya tengo muchas experiencias que me confirman la realidad de esta práctica y de este mensaje. Pero en resumidas cuentas, la manera en que cambió mi vida es que vivo con menos culpa, con menos miedo, con más confianza, con más amor en mi vida, con más disfrute, con más alegría y con una sensación de propósito infinitamente más clara, que es mucho decir, porque una persona que se dedica a la música ya tiene una vocación. Eso es algo que es bastante loco. De hecho, muchas personas me decían, ¿cómo vas a dejar la música? Más allá de talento, no talento, tipo, pero vos lograste esto, que no es fácil de lograr, y además es una vocación, ¿y a qué te vas a dedicar? Y a esto otro que me gusta 10 veces más. La realidad es que hacer esto hoy me gusta 10 veces más. Y estoy abierto a que mañana por ahí haga otras cosas. Ahora estoy avanzando con mis libros y por ahí el día de mañana me siento inspirado a dedicarme a escribir, o por ahí mañana no quiero hacer más cosas virtuales y quiero hacer todo presencial. Por ahí mañana me quiero ir a vivir a una montaña a hablar con las ardillas. No lo sé, ya veremos. Lo que sí ha sido un hilo conductor en mi vida es que me siento inclinado a ayudar a mis hermanos para ayudarme a mí mismo, porque siempre tuve una sensación de que hay demasiado sufrimiento en el mundo. Y siempre dije que si podía hacer algo para aliviarlo, quería hacerlo. Obviamente mi ego se me metió, y que con el rol del Salvador y qué sé yo, y eso lo trabajo, lo perdono, lo entrego. Pero eso no quita que no haya algo de bello en esa intención. De tratar de traer un poco de luz, un poco de esperanza, un poco de paz a este mundo. Yo creo que estoy acá para eso, creo que todos estamos acá para eso, y esta es la forma en que eso se ha desplegado en mi vida, y estoy profundamente agradecido de que así haya sido. Estoy profundamente agradecido de cada una de las personas que conocí gracias a este camino, y lo que aprendimos juntos y lo que hemos compartido. Y esa es otra cosa que es indudable. O sea, es verdad lo que dice el curso. Al abrirme a compartir este mensaje, lo he reforzado, lo he internalizado más profundamente. No digo que no me falte mucho para aprender, claro que sí. Pero realmente compartirlo ha acelerado todo el proceso. Y no digo que todo el mundo tenga que dedicarse a enseñar el curso de milagros, porque enseñar no es hablar del curso. Enseñar es perdonar, ofrecer milagros, amar a los demás, y eso es lo que enseña en el fondo. Pero bueno, cada uno tiene su forma específica de expresar ese amor, y ha sido la mía. Y otra cosa que también, ahora pensándolo, está siendo medio improvisado este video, les aviso, por si no se dieron cuenta. Yo creo que, y esto me pasaba mucho con la música, me pasaba mucho con la banda. A medida que íbamos sacando discos y avanzando en nuestro progreso musical, la gente nos decía, yo siento que crecemos con ustedes. Porque iban viendo esa evolución musical, esa evolución en el mensaje. Y yo creo que con el canal de YouTube pasa lo mismo. Yo creo que ustedes pueden ver mi progreso, pero no de creció, que tiene muchas views, sino mi proceso personal. Yo lo que siento es que les estoy compartiendo eso, mi proceso de comprensión con el curso, y ustedes pueden ver cómo yo voy evolucionando,
y podemos ir evolucionando juntos. Y eso es lo que me gusta. Por eso a mí el rol la etiqueta de maestro no me gusta mucho, porque el maestro es quien ha desarrollado maestría y comparte esa maestría. Yo no siento que esté compartiendo la maestría, yo siento que estoy compartiendo mi comprensión actual y mi camino, ¿sí? En este sentido, un maestro es alguien que podría decir, bueno, yo llegué hasta acá y vuelvo para guiarlos, porque sé cómo llegar. Yo no me siento eso, yo siento una persona que está en un camino, que tiene un mapita, que es el curso de milagros, y estudió ese mapita, medio que se lo sabe un poco de memoria, ha recorrido algunos caminos, entonces algo de experiencia tiene, pero le dice a sus hermanos, bueno, yo tengo este conocimiento, yo recorrí estos caminos, ¿quieren que lo recorramos juntos? ¿Quieren que tratemos de avanzar juntos? Yo siento que ese es hoy mi enfoque de divulgación del curso y, y es lo que me mantiene un poco dentro de todo centrado, porque la realidad es que son tantas las demostraciones de afecto que ustedes me dan que rápidamente yo podría creerme que soy la reencarnación de anda a saber quién o vaya, bueno, ¿sí? Podría caer muy fácilmente en el especialismo, en el ego espiritual, y trato de hacer un trabajo para estar atento de eso y para, de nuevo, es un intento, no digo que me salga siempre, pero para mantener la humildad y recordar que somos hermanos, que somos iguales y que cualquier diferencia, como dice el curso, es meramente temporal, ¿sí? Y en ese sentido, el curso admite que puede haber algún hermano que esté tan solo un paso, dice, adelante de otro, y que puede ayudarlo a no tropezar, pero delante de ellos está el Espíritu Santo, y ese es el verdadero guía, ¿no? Entonces, ese es mi enfoque a la hora de divulgar el curso. Bueno, esto es lo que yo entiendo y lo hago, y lo entiendo porque le dedico mucho tiempo al estudio, lo hago con compromiso, trato de hacerlo con honestidad, con humildad, con coherencia también. Trato de también ser respetuoso de los procesos de ustedes. Obviamente eso por ahí en YouTube no se ve tanto, pero en las sesiones individuales o en los grupos más privados, eso queda bastante de manifiesto en el sentido de que claramente cualquier interacción empieza en el nivel en el que estamos, ¿sí? Y de a poquito ir construyendo o yendo más lejos, ¿no? Entonces, bueno, trato de cultivar este camino desde esta manera. Y es hasta el día de hoy de que me sigue apasionando leer el curso y le sigo descubriendo cosas nuevas y disfruto mucho de encontrar también nuevas maneras de explicarlo. Este programa de perdón me parece me gustó muchísimo el formato, me gustó muchísimo hacerlo así y surgió de la pura inspiración hacer el programa de esta manera. Realmente me sentí inspirado en el buen sentido de la palabra a hacerlo. Así que van a venir más programas de esa índole. Y bueno, y ustedes mismos habrán ido viendo cómo fue evolucionando y mejorando el canal, cambiando el formato y demás. Y eso va a seguir así porque también disfruto de ir mejorando esos aspectos. Obviamente son cosas superficiales, lo que importa verdaderamente es el contenido. Pero bueno, una cosa no quita la otra. Lo importante es que yo sigo haciendo mi propio proceso de sanación. Y eso es en última instancia lo que el curso dice. La responsabilidad del obrador de milagros es aceptar la expiación para sí mismo. Yo estoy comprometido con eso. A veces me sale más, a veces menos, a veces tengo más ganas, a veces tengo menos, obvio. ¿Sí? Pero el compromiso es inclaudicable y compartirlos con ustedes creo que fortalece ese compromiso y hace que sea mucho más hermoso y ameno el camino. Bien, gente, estamos hace rato. Creo que dije todo. Si hay alguna pregunta, como siempre, la pueden dejar en los comentarios. Si quieren, podemos hacer un vivo sobre esto. Puede que sea un video al que no le interese a todos, pero bueno, sé que hay muchos que estaban con ganas de que les cuente un poco esta historia, que de nuevo fue una versión súper resumida y quizás también en otra ocasión por ahí estaría bueno hablar de ciertas vivencias personales que yo tuve y cómo apliqué la práctica del curso a esas cosas, ¿no? Por ejemplo, mi divorcio, cosas por esa índole, o situaciones con la música, con mi banda, con la orquesta. Ahí hay lindas lecciones de perdón que si les interesa algún día
les puedo compartir. Por lo pronto, gente, espero que haya sido de utilidad. Los que estén viendo esto en la fecha en que se publicó, recuerden que nos vemos en México, en Venezuela, y que tienen el programa de 33 días de perdón, que se los recomiendo ampliamente para profundizar la práctica del perdón que nos propone el curso. Así que muchas gracias por la atención, por ser parte de este camino. Los quiero muchísimo y mente a la obra.